Buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro del ciclo de Fundación ICBC sobre género y comercio internacional. Para dar comienzo a este ciclo de charlas sobre este tema que es tan interesante y que tan actual y fundamental en la agenda, digamos, de nuestra región y de nuestro país, tenemos hoy dos invitadas de lujo. Están con nosotros Ana Vasco, que es directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, el INTAL, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también está con nosotros Marisa Bircher. Marisa es actualmente la secretaria de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, además es una experta en comercio internacional. Así que es un placer, digamos, tenerlas ambas acá con nosotros. Yo, para que sea más claro para el público, las voy a presentar a cada una antes de su exposición. Así la gente tiene más fresquito, digamos, con quién es que está hablando. Las vamos a escuchar a Ana y a Marisa y, bueno, y obviamente vamos a tener un espacio para poder conversar con ellas y hacerles preguntas. Así que aquellos que están viendo el encuentro por YouTube o aquellos que lo están viendo por Zoom, pueden utilizar el chat para enviarnos las preguntas y bueno, y yo se las voy a transmitir a Ana y a Marisa. Así que si les parece, vamos a empezar con Ana. Ana, ¿querés compartir tu pantalla? Ana Vasco, como dije, es directora del Instituto del INTAL, del BID. Es una institución en la que trabaja desde hace muchísimo tiempo, desde hace 16 años, liderando distintos proyectos vinculados con la integración, comercio, género y nuevas tecnologías. Ana es economista y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Integración Económica Regional de la Universidad Internacional de Andalucía en España y un posgrado en Gestión de Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Bueno, Ana en los últimos tiempos ha hecho y liderado muchísimos proyectos sobre el tema de género, comercio e integración y su vínculo con las nuevas tecnologías y esperamos que nos pueda compartir algo de eso. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias Paloma, muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos. La idea es compartir con ustedes algunos hallazgos y algunas conclusiones que obtuvimos a través de diferentes investigaciones que hicimos en los últimos años sobre los efectos que puede tener el comercio en las mujeres. Este es un tema que comenzó en realidad a tratarse a partir de la década del 90, cuando comenzaron los procesos de liberalización comercial en América Latina, pero en los últimos años tomó muchísima más influencia y mucha más envergadura. Pero quedan muchísimas preguntas por descubrir, por entender, por analizar, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene el comercio en el rol de la mujer como trabajadora, o cuando es empresaria, o cuando es consumidora? ¿Qué diferencias hay con los varones? ¿Qué diferencias hay en función de los diferentes sectores en los cuales, por ejemplo, trabaja, o en los diferentes países? Bien, ¿por qué creemos que es importante entender el rol de la mujer en el comercio exterior? Porque creemos que las mujeres tenemos el derecho a vernos beneficiadas por todas esas cosas positivas, esos efectos positivos que tiene el comercio. Desde el punto de vista de la entrada de divisas, el acceso a mercados, la generación de empleo formal, la acumulación de capital humano, el incremento en la productividad y la competitividad, el desarrollo económico. En la medida que las mujeres podamos recibir de manera directa o indirecta estos efectos, probablemente el comercio va a contribuir a mejorar los indicadores laborales en términos de mayor participación y salario de la mujer, va a contribuir a que tengamos mayores puestos de liderazgo, una mejor, por lo tanto, distribución del ingreso y un mayor bienestar individual y social. ¿Pero dónde estamos paradas? Estamos paradas en un lugar en donde es claramente una situación de desventaja en relación a los varones. Sabemos muy bien que participamos menos en el mercado de trabajo que los varones, ganamos menos que los varones a igual tarea, tenemos una mayor tasa de desempleo que los varones, participamos en sectores más bien informales, principalmente en el sector de servicios, y todo esto en parte está vinculado a que dedicamos más horas de nuestro tiempo a
a esas tareas en el hogar que son tareas no remuneradas. Bien. ¿Cuál es el rol de la mujer en el ámbito laboral? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto que tiene el comercio en la mujer como trabajadora? Esta es una de las primeras aristas que nosotros trabajamos para tratar de entender. Y acá lo que se ve de una manera muy, muy simplificada es que el comercio puede contribuir a incrementar la participación de la mujer en el empleo y por lo tanto también su salario relativo en relación a los hombres. ¿Dónde se ve esto? Bueno, hay estudios, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que muestran que la apertura en la década del 90, por ejemplo, contribuyó a incrementar la participación de la mujer en sectores más bien feminizados, como puede ser el sector farmacéutico o el sector de salud. Pero hay otros estudios también, en el caso de Brasil, por ejemplo, que lo que muestran es que el incremento de la participación de la mujer en el empleo se vio no por incremento en la participación de la mujer, sino por destrucción de empleo masculino. ¿Qué pasa? En situaciones en las que, por ejemplo, un incremento de las exportaciones se da en sectores, o incremento de las importaciones se da en sectores más bien masculinizados, esto puede contribuir a la destrucción de empleo masculino y por lo tanto incrementa la participación relativa de la mujer en la economía. Y hay otros estudios que vemos directamente impactos negativos, en la medida en que los sectores que se ven beneficiados por incremento de las exportaciones son más bien sectores más masculinizados, es probable que aumente la participación relativa de los varones en el empleo y por lo tanto también su salario relativo. ¿Qué pasa al interior de las empresas latinoamericanas? Nosotros quisimos tratar de entender cuáles eran las diferencias entre las empresas exportadoras y las no exportadoras, o tratar de ver si las empresas exportadoras eran más equitativas en su interior o no, justamente por lo que veíamos anteriormente, ¿no? Que las empresas exportadoras pagan mejores salarios, contribuyen en general al empleo formal y demás. Y lo que vimos en términos generales es que no hay demasiadas diferencias entre empresas que exportan y empresas que no exportan. Lo que se ve es, en primer lugar, una segregación horizontal. Aproximadamente las mujeres participamos mayormente en posiciones ya más blandas, ¿no? Como recursos humanos, marketing, comunicación. Se ve también una segregación vertical, por ejemplo, apenas el 15% de los directorios está compuesto por mujeres y apenas el 25% de las posiciones más altas están lideradas por mujeres. Un dato interesante que la verdad que nos llamó muchísimo la atención tiene que ver con las brechas salariales. 28% de las empresas afirman que a misma tarea los varones ganan más que las mujeres. Esto es un dato que llama mucha atención porque imaginémonos la cantidad de empresas que no declaran realmente que a misma tarea los hombres ganan más que las mujeres. Casi el 60% vemos que no brinda ningún tipo de licencia por fuera de la ley. Y uno de los datos más interesantes tiene que ver de cuáles son entonces las empresas más equitativas, ¿no? No son las empresas necesariamente exportadoras, sino son las empresas que tienen en puestos de liderazgo mujeres. Es decir, que hay como una especie de derrame. Cuando la mujer ocupa puestos de liderazgo en una empresa, genera un derrame hacia abajo de equidad muy importante. Y también son aquellas empresas que capacitan a sus empleados y que utilizan tecnología más avanzada. ¿Qué pasa en el sector agrícola? Bueno, la verdad es que la participación de la mujer en este sector es muy, muy baja. Marisa seguramente sabe mucho más de esto que yo. Solamente el 7% del empleo femenino se da en el sector agrícola. Y en general, lo que encontramos son mujeres que trabajan por su cuenta y que tienen muchas barreras de entrada para acceder a la tierra. Entonces, por lo tanto, tienen parcelas mucho más pequeñas y más dificultades para tener mejores rendimientos y por lo tanto casi no participan en cultivos de exportación. ¿Qué vemos en el rol ahora de la mujer como empresaria, ¿no? Esta es otra de las aristas que analizamos. Lo que vemos acá es que apenas el 15% aproximadamente de las empresas que exportan están lideradas por mujeres. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que las mujeres nos encontramos con mayores trabas regulatorias y legales, tenemos menos posibilidades de acceder al capital, tenemos menos redes de contactos e información, generalmente somos propietarias de empresas más pequeñas y por lo tanto enfrentamos mayores costos y mayores precios. Tenemos desajustes educativos que están vinculados justamente con lo que mencionaba anteriormente,
que nos dedicamos más al trabajo no remunerado, en el trabajo en el hogar, con lo cual nos dificulta acceder a todo este tipo de conocimiento, información. Comercio electrónico. Esta es otra de las aristas que también analizamos, y acá lo que vemos es el rol de la mujer empresaria o emprendedora con el comercio electrónico. Hay datos que muestran que el comercio electrónico ha sido una oportunidad real para las mujeres, lo vemos ahora en la pandemia, como a pesar del cierre de colegios, las mujeres pudieron, que de repente tenían un emprendimiento, pudieron a través del comercio electrónico poder vender y exportar también. Y lo que se ve es que en muchos casos el comercio electrónico contribuye a conciliar esa vida en el hogar con la vida familiar. Digo, hay menores costos de transacción vinculados con el traslado a otro lugar y podemos trabajar más desde el hogar. Hay también cuestiones vinculadas con la no interacción que se da cara a cara, y por lo tanto cualquier tipo de discriminación que pueda haber hacia la mujer como vendedora pueden disuadirse. Pero también hay algunos estudios que muestran que los algoritmos que están detrás de las plataformas de comercio electrónico replican de alguna manera las desigualdades que existen en la realidad, que existen en la cotidianidad. Hay un estudio, por ejemplo, que hizo eBay hace 2 o 3 años, que lo que muestra es que las subastas que se realizan en empresas lideradas por mujeres reciben un menor valor que aquellas subastas de empresas lideradas por hombres. ¿Qué pasa ahora con el rol de la mujer como consumidora? Acá lo que vemos es que la mujer puede verse beneficiada por una apertura y por un incremento en las importaciones frente al abaratamiento de precios y por lo tanto tener un mayor ingreso disponible. Pero esto va a depender de los patrones de consumo, en qué medida la mujer realmente consume bienes que son importados. Va a depender, por supuesto, también de aquellos bienes que son alcanzados por la reducción arancelaria. Y hay algunos estudios también que muestran que muchas veces, o sea, los estados, frente a la disminución de ingresos, producto de la disminución de los aranceles, lo que hacen es reducir gasto público a través de disminuir algunos programas sociales que también iban directamente a beneficiar a la mujer. Con lo cual, en términos netos, algunos estudios dicen que en términos netos el impacto puede ser nulo. Apoyo a la integración. Nosotros tenemos una alianza con Latinobarómetro, que es probablemente una de las encuestas más representativas que existe en América Latina y de cada uno de los países de América Latina, y les preguntamos todos los años cuál es el apoyo a la integración, al libre comercio, a las inversiones. Le preguntamos también qué opinan sobre el Mercosur. Lo que vemos en que todas estas cuestiones, las mujeres tenemos menos niveles de apoyo a la integración. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con varias razones, pero tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que tenemos menos información sobre temas vinculados con la integración, el comercio, las relaciones internacionales, y tiene que ver con que estudiamos en general estas carreras menos vinculadas a estos temas, más áridos, si se quiere, ¿no? Como mencionaba anteriormente, en general nos dedicamos más a cuestiones más blandas. Pero tiene que ver también con la percepción de los beneficios que tenemos del comercio. Vemos que, por lo tanto, el comercio no nos va a impactar por igual a las mujeres, va a depender del rol que tengamos en la sociedad, si somos empresarias, si somos consumidoras solamente, si somos trabajadoras, si somos mujeres del sector agrícola. Va a depender también de los sectores que están afectados por la liberalización, es decir, si son sectores más bien feminizados o no feminizados. Va a depender de la estructura productiva, de cómo es esa estructura productiva y cuán desigual es de base. Va a depender también de aspectos desiguales o aspectos culturales, ¿no? Cuán machista, si se quiere, es una sociedad o cuán abierta a la inclusión de la mujer está. Y por supuesto también va a depender de niveles persistentes de desigualdad y de la existencia de estas regulaciones, instituciones laborales y sociales, cuánto puedan regular todo esto. La buena noticia dentro de todo esto es que hay cada vez más iniciativas que se están desarrollando en América Latina y en el resto del mundo, vinculadas con a promover la inclusión de la mujer y promover los beneficios que pueda tener el comercio sobre la mujer. Desde el año 2016, más o menos, varios acuerdos de libre comercio en América Latina incluyeron capítulos de género. Chile fue un precursor en esto. Chile tiene varios acuerdos, como el de Chile-Uruguay, Chile con Argentina del 2017, Chile-Mercosur, Chile-Canadá.
Y estos capítulos creemos que falta mucho camino por recorrer, pero es un primer gran paso para tratar de promover esta inclusión de la mujer en los beneficios del comercio. Hay cada vez más iniciativas por parte de las agencias de promoción de exportaciones para incluir a las mujeres, darles capacitaciones y promover este tipo de habilidades necesarias para exportar. Hay también iniciativas como, por ejemplo, Conecta Américas Mujeres, que es una iniciativa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que hace es promover la participación de la mujer en el comercio internacional, en las cadenas globales de valor, en su rol de empresaria o líder de empresa. Hay iniciativas como Chile Compras, por ejemplo, que lo que busca es promover que el Estado de alguna manera adquiera compras o empresas lideradas por mujeres, y para eso también promueve capacitaciones y habilidades para que las mujeres empresarias puedan ser proveedoras del Estado. Y hay una guía para la acción sobre género y comercio del 2007 del Commonwealth que me parece muy interesante porque lo que hace es promover una serie de buenas prácticas, si se quiere, o lineamientos que son necesarios a la hora de negociar un acuerdo de libre comercio. Y entre las cosas que dice, por ejemplo, es que cuando se negocia un acuerdo, se incluya a un especialista con perspectiva de género, un especialista que sepa sobre los temas de género para tratar de entender cuál puede ser el impacto de ese acuerdo de libre comercio en las mujeres. Y establece también otros lineamientos que fueron incorporados, de hecho, en varios de los acuerdos de libre comercio. Y ya para finalizar, lo que vemos es que es necesario seguir generando datos. Nosotros desde el INTAL particularmente nos dedicamos a generar datos desagregados entre varones y mujeres y tratar de entender los efectos que tiene el comercio en las mujeres. Y de esta manera es muy probable que, y de esta manera contribuir básicamente a las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que estén basadas en evidencia, estén basadas en datos. Y de esta manera poder generar esas políticas que contribuyan a incrementar la participación de la mujer en el comercio, y de esta manera vamos a poder ver disminuida esa brecha de empleo y brecha de salario en relación a los varones, y por eso creo yo que vamos a poder estar más a favor de la integración del comercio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Súper interesante, muy disparadora. La verdad es que cuando pensé en ustedes dos, o sea, tienen perspectivas como tan complementarias, me parece como, la verdad creo que vamos a tener una conversación re interesante. Bueno, es un placer ahora presentar a Marisa. Marisa Bircher es secretaria actualmente para la Igualdad de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes fue secretaria de Comercio Exterior de la Nación y también fue secretaria de Mercados Agroindustriales. Tiene un interesantísimo recorrido en docencia y durante toda su carrera se ha especializado en el diseño de políticas públicas y desarrollo de estrategias para firmas exportadoras, para afianzar la presencia de bienes y servicios argentinos en el mundo. Marisa es licenciada en Comercio Internacional, tiene un posgrado en Comercio Exterior y Marketing Internacional y es egresada de nuestra fundación. Y siempre es un gusto tenerla con nosotros. Así que Marisa, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, por la invitación. También un placer escucharla, Ana, antes. Y bueno, vamos a cumplir ese desafío de complementarnos, porque en algunos puntos coincidimos, digo, en los datos que vamos a presentarles también desde nuestra secretaría, y en otros, digo, que tomé nota, voy también a complementarme, digo, con algunos datos que tenemos desde Argentina y que creo que nos pueden dar una mirada 360, ¿no? Coincidiendo un poco con las conclusiones de Ana, en donde es importantísimo hoy por hoy que en cualquier política pública, ya sea dirigida al comercio, o social, o económica, el enfoque de género, o perspectiva de género, como también se suele decir, entendiendo que las mujeres somos parte del desarrollo en un país, en una ciudad, en una provincia, en el mundo, y ya muchos organismos internacionales lo vienen alertando, y lo vienen también justificando, y cuando digo justificando es a través de la evidencia, ¿no? O sea, a través de datos económicos, en donde claramente se muestra esta gran brecha que tenemos, como recién mencionaba Ana, en muchos aspectos entre hombres y mujeres, y qué es lo que, o propone, qué es lo que deberían hacer los gobiernos para disminuir. Bueno, el impacto global de las políticas públicas y el rol de las mujeres en el mundo
recién Ana lo mencionaba también, quizás con diferentes infografías, pero los mismos datos, que también está bueno resaltar, ¿no? Y volver a validar de que las mujeres tenemos menos participación en la actividad laboral, entre un hombre que participa, los hombres, perdón, que hoy participan casi un 64%, las mujeres tenemos una participación del 43% en la actividad laboral. Hace muy poquitos días, ya este dato les diría que es casi tibio, el INDEC informó también esta gran brecha que tenemos en el salario básico argentino, que alcanza los 53.000 pesos, bueno, la representación de los hombres es de 48.000 pesos, un salario básico, mientras que las mujeres, consecuencia de la pandemia, fíjense, se incrementó muchísimo esta brecha y solo arroja 36.000 pesos de salario básico. Entonces esto muestra algo que también mencionaba Ana y que es totalmente cierto, que al tener las mujeres, o sea, voy a tratar de complementar muchos datos que ella daba, pero digo, en el impacto argentino y en el impacto de la pandemia, ¿por qué esta baja en el salario básico de las mujeres? Posiblemente, y eso lo estamos analizando con el equipo, sea porque justamente la pandemia afectó a lo que recién mencionaba Ana como sectores informales. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, darles el ejemplo concreto de la escasa participación que ahora están teniendo las mujeres por el alto impacto de la pandemia en el sector de la gastronomía, en el sector del turismo, en todos los sectores de servicios y obviamente mucho de los sectores informales. Entonces se ve reflejado en esta baja del salario. Y darles un dato también que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, somos el 56%, es decir, somos más, hay una mayor presencia de mujeres que de hombres, y bueno, hay un poco la distribución ahí en cuanto a las edades. Pero bueno, esta brecha, como les decía, se ve reflejada no solamente en el salario. También recién Ana mencionaba el impacto de los cuidados, o lo que ahora los organismos internacionales mencionan como economía del cuidado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y este es un tema que a nosotros como gobierno de la ciudad, que lo trabajamos de manera conjunta y equitativa con el sector privado a través de la iniciativa público-privada, que hoy ya tiene 60 empresas que en su totalidad conforman casi 400.000 personas que contratan en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, esta agenda compartida para la igualdad de género con empresas que tienen una fuerte contratación en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los principales temas que estamos trabajando es el equilibrio y la complementariedad entre las tareas del cuidado que tienen las mujeres y que atravesamos las mujeres, y la actividad profesional. Es el gran tema que estamos trabajando de manera conjunta. Porque fíjense, los datos claramente, las madres representamos el 68% de la asistencia en las tareas del cuidado, o por ejemplo tareas escolares de nuestros hijos, mientras que los padres le dedican el 16%, o tienen participación del 16%, y bueno, y en ambos casos todavía seguimos siendo, y ahí me incluyo, digo, por suerte de tener un padre que puede acompañar de la misma manera que la mamá, pero bueno, no siempre se da en las familias y acá se reflejan esos porcentajes. El punto donde nosotros estamos trabajando fuertemente desde la ciudad es que hoy la realidad nos muestra que tenemos 52.000 mujeres en la Ciudad de Buenos Aires sin trabajo. Muchas de ellas porque fueron desempleadas, pero muchas otras tanto que se corrieron de la actividad profesional por justamente la sobrecarga de cuidados. Y en este punto quería mencionarles que la Ciudad de Buenos Aires tiene hoy una infraestructura de cuidados, como menciona la ONU Mujeres, que habla de no todas las ciudades tienen una infraestructura de cuidados. ¿Qué pasa en la ciudad? Tenemos más de 2.000 centros públicos y privados que le acercamos de manera inmediata, de manera digital, a todas las mujeres de la ciudad, para que cualquier mujer desde el teléfono celular, desde una app, pueda, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, ver todos los centros de cuidados que tiene alrededor, ya sea para el cuidado de sus hijos o hijas, como también de personas mayores o familiares con discapacidad, porque no solamente hablamos de cuidado porque tenemos hijos, muchas mujeres también tienen otros familiares a cargo, y lo que necesita es una asistencia directa por parte del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad, para tener esos centros y tener mayor autonomía al momento de salir a trabajar o de salir a buscar trabajo. Y otro gran eje que también es importante, más allá que hoy nos convoca el impacto
impacto o la participación de las mujeres en el comercio, digo, seguir trabajando siempre en un eje que es y será muy relevante, que es la asistencia a las mujeres que sufren violencia de género. Ahí con la línea 144 o 911, y también con toda una infraestructura que tiene la Ciudad de Buenos Aires a través de los centros integrales para la mujer, que hay uno por comuna, para que cualquier mujer que sufre violencia tenga asistencia directa. Eso ha permitido bajar la cantidad de femicidios en la Ciudad de Buenos Aires, y este es un tema que también lo tocamos de manera directa con el sector privado, porque muchas de esas mujeres trabajan en el sector privado y también necesitan tener sus propios protocolos dentro de su ámbito laboral. Pero bueno, acá yendo un poco a lo que nos convoca y complementándome con lo que mencionaba Ana, porque hay datos en los que claramente coincidimos, solo 1 de cada 5 empresas exportadoras está liderada por una mujer. Este es un dato a nivel internacional y que obviamente se refleja en la Argentina, se refleja en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía tenemos una escasísima participación en el comercio exterior, pero el potencial y la oportunidad es inmensa. Y acá también me gustaría mencionar que es uno de los puntos donde también se justifica lo que recién escuchábamos, que es primero el escasa acceso a la información. Nosotros firmamos un convenio con la Fundación Carter, en donde desde la Ciudad de Buenos Aires nos comprometemos a mantener informadas a las mujeres. Y cuando decimos eso suena como muy genérico, pero en realidad lo que necesitamos es acercarle a las mujeres la mayor cantidad de información que genera el Estado, que genera las áreas económicas, educativas, sociales, para que las mujeres puedan tomar decisiones, puedan hacerse de esa información y en este caso, por ejemplo, puedan tener su propia empresa y también puedan escalar más allá de las fronteras, tanto en un bien como en un servicio. Pero esta participación de 1 de cada 5 muestra, como recién mencionaban, el acceso a la información, la escasa acceso al crédito, ahora vamos a ver un poco por qué se da y cómo se da en la Argentina, entre otras cuestiones de todo lo que necesitan de asistencia por parte del Estado. En Argentina solo el 2% de las empresas lideradas por mujeres exportó durante el 2019. Fíjense que los datos siguen siendo extremadamente bajos, por eso es importante el enfoque de género a través de los ministerios. A veces no solamente crear un ministerio per se para la mujer, sino también que todos los ministerios o secretarías tengan, al momento de desarrollar una política pública desde el punto de vista económico, el enfoque de género. Y acá, esperen que voy a correr un poquito esto, que no veo, acá este ángulo, el 9,5% del comportamiento histórico de las empresas lideradas por mujeres, solo 9% exportó, versus el caso de los hombres que alcanza el 21%. Es decir, no solamente es comenzar con la actividad, sino que también tenemos dificultades a veces para continuar o mejorar esa performance. Esos datos, si bien suceden en Argentina, se reflejan a nivel regional también. Motivos de los que recién también escuchábamos, digo, y acá no profundizar tanto, pero seguir validando que es el escaso tiempo. Las mujeres tenemos mucho menos tiempo que los hombres, por eso al momento de emprender, o al momento de liderar una empresa, o al momento de estudiar también otras carreras, más que todo en esta formación en todo lo que es digital, servicios digitales o programación, o mujeres STEMs, mujeres en tecnología, implica justamente una disponibilidad de tiempo que es escaso. Por eso es clave que el gobierno, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, le acerque a las mujeres formación inmediata, online, simple, y una oferta que se adecue a sus horarios. Y eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que ya está sucediendo. Cuando recién decíamos acceso limitado al financiamiento, acá principalmente la ausencia de herramientas financieras que se adapten a las necesidades de las mujeres. Cuando vamos a ese factor que se repite en Chile, que se repite en Perú, que se repite en Colombia y en México, es un banco central que establece normas que claramente no condicen con la realidad de las mujeres. Entonces, cuando bajan a los bancos esas normas, y sin caer en marcas de los bancos, o sea, en bancos privados o en bancos públicos, siempre tenemos las mismas limitaciones. Y nosotros no tenemos presencia de garantías o antecedentes históricos que nos piden los bancos, entonces a veces no alcanza con bajarnos una tasa por poner al crédito dirigido a mujeres o beneficios para comprar más un día de la semana. Lo que las mujeres necesitamos al momento de hablar en materia de comercio o participar en una actividad comercial o emprender es
normas que vienen más allá o más arriba de los bancos de tercera línea. Acceso ilimitado a la información y redes de contacto está claro, y a veces va de la mano de la falta de tiempo que tienen los hombres en establecer un vínculo político e institucional que las mujeres no tenemos acceso por el momento, y bueno, y trabajar obviamente en esta cultura empresarial de las mujeres, que también lo uno con un dato que mencionaba Ana, que va de la mano de la educación. Ahí, ¿qué es lo que necesitamos? En este caso, que el gobierno de la ciudad ya empezó a implementar, a cambiar la currícula del Ministerio de Educación, eso es lo que también trabajamos desde la Secretaría de Género, con el Ministerio de Educación, para que ya a nivel inicial los niños y las niñas tengan educación financiera. Eso ya empezó a suceder, lo vamos a ver de acá a 10, 15 años, pero ya empezó a suceder y ya se empezó a capacitar a los maestros para incorporar a la currícula educación financiera desde primer grado. Y bueno, y además de los sesgos culturales, este es otro capítulo, este es otro curso que es muy interesante, de todos los sesgos que se dan en el comercio exterior entre hombres y mujeres. Les doy un dato interesante que el otro día escuchábamos a una experta en pitching, en pitcheo para mujeres inversoras, mujeres que buscan capital ángel, y decía que hay estudios que aseguran que las mujeres al momento de presentar su propuesta o su proyecto de inversión, cuanto más agresiva es la mujer y más segura en sí misma, mayor desconfianza tienen los inversores por esa actitud, mientras que en los hombres es un claro beneficio. Entonces fíjense que todavía hay sesgos culturales que o no nos animamos, y ese es un defecto, o si nos animamos mucho también se convierte a veces en un defecto al momento de buscar inversores. Entonces bueno, hay mucho que trabajar desde el punto de vista cultural. También nos podemos animar a decir que la igualdad de género es negocio. Y esto costó decirlo, esto costaba hasta políticamente decirlo, si es políticamente correcto o no, pero claramente lo es. Y acá hay organismos internacionales, consultoras internacionales, el BID, que también a través de todos los informes y que Ana ha liderado, muestra que le da crecimiento económico a las empresas, que le da mejor performance a las empresas, que le da mayor participación al PBI, entonces por ende crece el país, crecen las ciudades. Entonces podemos hablar de que también es negocio trabajar en esto, además de que es un derecho y nos corresponde a las mujeres formar parte de la actividad comercial que emprenda un país. Pero hay estudios que avalan y lo muestran desde diferentes enfoques que la participación de las mujeres le da crecimiento al sector privado. Y acá un poco ya concluyendo la participación, digo, recién también mencionábamos los acuerdos comerciales y las brechas de género. Sí, es muy alta, digo, y creo que Argentina cuando incorporó, no me quiero adelantar, esperen, incorporó la disciplina de género a la actualización del acuerdo entre Argentina y Chile, bueno, ya empezábamos a ver tarde, obviamente tarde, digo, empezamos con esta tarea como pudimos, pero en realidad, digo, hoy nos damos cuenta con la cantidad de información que tenemos, con esta red donde sabemos que está el BID, donde sabemos que está el gobierno ciudad, el gobierno nacional, y una enorme cantidad de instituciones que hoy promueven la participación de las mujeres, bueno, todo esto va a llevar un tiempo, pero la realidad es que hoy la Argentina, a través, o el Mercosur, digo, un poco más atrasado aún, digo, todavía no tiene un enfoque de género. Y cuando hablamos de enfoque de género en los tratados de libre comercio, estamos hablando de sentarnos los negociadores o las negociadoras a ver cuáles son los sectores más beneficiados por este acuerdo y donde hay mayor participación de las mujeres. Y ahí dar ese salto o ese beneficio en el acuerdo, teniendo en cuenta que son los sectores de mayor participación de las mujeres, que posiblemente nos arrojen de que no sean los sectores más estratégicos, pero siempre se miraba más lo estratégico y que quizás en definitiva nos dejaba fuera a muchas mujeres porque participamos en sectores menos activos. Bueno, justamente en los tratados de libre comercio el sesgo que podemos dar desde el punto de vista comercial es identificar esos sectores donde hay mayor participación de las mujeres y ahí poner luz y ahí poner mayor beneficios, ya sea arancelarios y también disminución de barreras para arancelarias que atravesamos. También enfocar una mayor capacitación en términos sanitarios y fitosanitarios. Y acá lo uno con un dato que decía Ana. Ana recién mencionaba que el 7% del empleo dentro de la agricultura lo conforman las mujeres.
Sí, y el formal, porque el informal, según la FAO, es el 50%. Es decir, hay una equidad en la participación laboral de hombres y mujeres en la agricultura en el mundo, pero fíjense el dato que nos plantea Ana, el 7% es participación formal. Entonces hay una enorme participación informal de las mujeres en la actividad agrícola, en las cuales necesitamos acceder ¿a dónde? A lo que ella recién mencionaba, a los puestos de toma de decisión, a los puestos de jerarquía. Estamos más en actividades manuales, en actividades más informales, en actividades donde claramente no hay ni participación en la toma de decisión ni en los altos rangos de las empresas agrícolas exportadoras. Entonces, hay también una fuerte responsabilidad de los ministerios de Agricultura en el mundo, y en el caso de Argentina también, que es sumar a la mesa la participación de las mujeres. Les doy un dato en Argentina. El último censo agropecuario arrojó, que también le pusimos una pregunta vinculada al género hace 2 años, y fue como, bueno, pero ¿para qué? ¿Qué nos daría? Y nos dio un dato muy importante. En la Argentina hay un 20% de participación femenina dentro de la actividad agrícola, pero formal. Entonces, necesitamos seguir trabajando desde todos los ángulos para que no solamente se formalice, sino también empecemos a estar en lugares de mayor toma de decisiones. Medidas de facilitación de comercio que reduzcan los costos de las pequeñas y medianas empresas donde participan las mujeres. Sí, necesitamos mayor beneficios porque tenemos mayores dificultades al acceso y, como les decía recién, menos antecedentes que las empresas que están encabezadas por los hombres. Y facilitar el acceso al financiamiento, que es un tema que lo repetiremos todas las veces que sean necesarias hasta que logremos que se nos entiendan las necesidades que tenemos las mujeres versus las formalidades que tienen los bancos centrales al momento de darnos un crédito. Y bueno, y acá está un poco el ejemplo de lo que fue el acuerdo de complementación económica, el AC35 entre Argentina y Chile, haciendo una aclaración. También, digo, quizás hoy las que estamos en este panel entendemos algunas cuestiones de relaciones internacionales, pero muchas mujeres pueden estar escuchando hoy esta charla por primera vez y no saber que Argentina únicamente puede firmar acuerdos de libre comercio a través del Mercosur. Pero este acuerdo entre Argentina y Chile fue creado antes del Mercosur, por eso es bilateral. Lo que sucedió hace 2 años y medio más o menos, se volvió a ratificar, es decir, se le dio una última generación, lo que se dice en términos comerciales, se lo ayornó, se lo modernizó, porque este acuerdo tenía más de 30 años. Entonces, aquí fue donde pusimos mayor foco y mayor actualización en disciplinas como el comercio de servicios, inversiones, contratación pública, comercio electrónico, telecomunicaciones, etc. Es decir, si yo soy mujer y estoy escuchando esta charla, yo puedo saber que en Chile tengo muchos beneficios arancelarios, muchos beneficios que disminuyen las barreras pararancelarias, que se enfocan a estas disciplinas, que se enfocan a estas temáticas y en las cuales hay una perspectiva de género. Es decir, hay líneas especiales que benefician o estimulan el intercambio comercial entre mujeres argentinas y chilenas. Y mucha información que genera el gobierno de Chile bastante interesante, que se complementa con la que genera la Argentina. En términos generales, creo que es esto. Agradezco nuevamente la invitación y creo que sí, y otro tema más que también quería mencionar, que recién lo mencionaba Ana, digo, las plataformas que ella recién mencionaba como ejemplo son muy recomendables, tanto G-Trades como Conecta Américas, digo, son plataformas, son ecosistemas en donde muchas mujeres nos podemos encontrar, podemos tradear, podemos capacitarnos, podemos hacer red con otras mujeres, formar un grupo exportador, así que se las recomiendo doblemente porque cuando hablamos de información hablamos de esas herramientas que creó el BID y que claramente nos acercan a otras mujeres que ya están exportando. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marisa y Ana, la verdad espectaculares las 2 presentaciones. Bueno, lo primero bueno, que aparte, o sea, lo iba a resaltar yo y además tengo comentarios, digamos, sobre el tema de los datos. Esto, digo, el contar con datos y evidencia para mostrar esto, o sea,
lo que implica la brecha de género, lo que implica en términos de pérdidas y lo que implica en términos de ganancias. O sea, me parece que es fundamental, ¿no? O sea, visibilizar estas desigualdades y sus impactos, o sea, dependen también de tener mejores y más datos, ¿no? Entonces, antes que nada, bueno, felicitarlas a las dos porque la verdad es que nos dejaron un montón de datos sobre los que pensar. Y bueno, y acá tengo algunas preguntas. Bueno, tengo una pregunta de Natalia, que obviamente es parte de la fundación, y, o sea, y bueno, y obviamente nosotros como institución educativa nos preocupa mucho qué líneas de acción, o sea, ustedes imaginan, digamos, para promover mayor equidad desde el Estado, y qué acciones en particular vinculadas a la formación y a la capacitación que vinculen el tema, digamos, de comercio internacional, que es el área de especialidad de la Fundación, con el área con digamos, la problemática de género. No sé si quieren, o sea, pueden hablar las dos, pueden hablar primero una y después la otra. Van a Porque estoy segura que las dos tienen algo para decir sobre esto. Bueno, voy yo primero. A ver, es central, por supuesto, en términos de equidad de género en general, no, la primera pregunta era más general, ¿no? O sea, ¿qué políticas públicas se pueden hacer? Bueno, hay un montón de acciones que se pueden hacer, pero yo creo que hay que empezar por el tema de las tareas del cuidado, ¿no? Hay que empezar por ahí, y para eso es fundamental que el Estado brinde centros de educación donde las mujeres podamos dejar a nuestros hijos mientras trabajamos, ¿no? Me parece que las políticas del cuidado empiezan por ahí, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con promover la participación de la economía, en la economía de la mujer es central desde cualquier política pública, ¿no? Pero yendo más al tema de las habilidades y la capacitación, para no extenderme demasiado, ahí, por supuesto, es incentivar desde las políticas públicas todas aquellas herramientas de capacitación que brinda el sector público, es central. Yo creo en los cupos de género, yo creo en que es necesario establecer cupos de género en determinadas circunstancias, no siempre, pero en determinadas circunstancias es importante, y me parece que ahí cuando se piensa un plan de capacitación es importante establecer cupos de género, sobre todo, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, que sabemos que las mujeres no entramos tanto, nos cuesta más por diversas razones meternos en esa área, entonces me parece que es sumamente relevante promover este tipo de cupos de género. Y desde el sector público incentivar al sector privado que tome las mismas acciones, ¿no? Así que me parece que eso es un tema central. Le doy la palabra a Marisa para que complemente. Sí, totalmente, digo, y en ese punto, digo, complementándonos en qué es lo que debe hacer el Estado. El Estado debe hacer mucho. Entonces, mencionar lo que estamos haciendo en la ciudad a veces alcanza, pero claramente todavía tenemos un gran desafío por delante. Yo acá les estoy mandando, no sé, Pablo, si lo pueden ver también desde el público, pero me gustaría que quede la página, el link de la Agenda de Igualdad de Género, porque lo que nos pasó, la Secretaría se creó hace un año, y cuando llegamos nos encontramos que todos los ministerios tenían más de 200 servicios desde cada una de sus áreas o de sus sectores dirigidos a las mujeres, de salud, de educación, de comercio, desarrollo económico, empleo, juventud. Entonces, teniendo en cuenta que una de las barreras es el acceso a la información, también a veces la barrera no es que falte información o nos falte información, a veces estamos sobreinformadas. Entonces es cómo tomo una decisión, o cómo, tomando el ejemplo de Ana, cómo me capacito en áreas digitales si yo vengo de una formación humanística, que bueno, no es mi caso, digo, yo vengo de las económicas, pero digo, si hubiera venido no sé, de una formación humanística, ¿cómo hago para reconvertir mi emprendimiento, mi negocio que tuve que cerrar por la pandemia, o mi pyme? Me hablan de comercio electrónico y yo siempre lo vendí de manera directa. Bueno, esa reconversión y esa formación, lo que hicimos fue armar un reservorio de información, desarmamos los ministerios y armamos una app de botones muy simples en donde las mujeres pueden ir accediendo de manera clara y cuidadosa a todos los servicios que tiene la Ciudad de Buenos Aires para emprender su comercio, emprender su negocio o liderar una empresa pyme, como tenemos muchas empresas, o vender un proyecto internacional. Digo, fuimos ordenando ese reservorio de información, pero lo hicimos al revés, no por ministerio por área, sino por necesidades que tenemos las mujeres. Salud,
violencia, empleo y formación, financiamiento. Cuando vamos a empleo y formación, ahí tenemos una cantidad de cursos en materias de mujeres en tecnología, en donde podemos acceder de manera gratuita. Entonces, el Estado creo que el rol que tiene es de facilitar esa información, de hacerla simple y de complementarse con algo que también mencionaba Ana, que es con las tareas del cuidado. En ese punto, mencionar también que ya hace 2 años la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley en donde amplía las licencias no solamente a las mujeres. Nosotras no es que queremos tener más licencia, lo que queremos es que tengan más licencia los hombres. Entonces, esta ley extendió la licencia a los padres, y hoy tenemos el tiempo compartido y las mujeres podemos volver a nuestro trabajo y que nuestros hijos estén bajo el cuidado de los papás. Así que también eso apunta a fomentar la tarea de los cuidados compartidas, como también la infraestructura y el acceso a centros públicos o privados para una mayor independencia laboral. Excelente. Yo tenía acá una pregunta. Ambas hablaron del tema de los TLCs y en particular mencionaron el tema de Chile, ¿no? Digamos, ¿qué lecciones se pueden aprender del caso chileno? ¿Y cómo sería, o sea, una agenda que, digamos, que permitiera bajar lo que surge de este acuerdo a mejorar las condiciones de inclusión de las mujeres en el comercio internacional? ¿Voy yo? Sí, dale vos. A ver, digo, lo que nos pasó en esa segunda ratificación del acuerdo fue que nosotros, por ejemplo, detectábamos en esta disciplina que Chile venía y viene muy avanzado en materia de género en cuanto a los organismos que han creado, a los beneficios impositivos, a los beneficios fiscales, al acceso al crédito, la conformación de redes de mujeres de negocios, las cámaras empresariales, que ya te venían con un antecedente mucho más amplio que el de Argentina. Y en ese punto, yo creo que lo que más aprendimos fue que también una vez que se firmó el acuerdo, lo primero que hicimos fue visitar Chile con 35 mujeres exportadoras y ver in situ todo lo que te puede dar a mujeres argentinas que quieren exportarle a las chilenas o al revés. Entonces, te diría que el principal beneficio que detectamos fue la cooperación, fue el intercambio de experiencias, el intercambio de información, la red de mujeres, y a eso se le sumaban los beneficios arancelarios. Y por parte del Estado, en ese momento, del Estado Nacional, digo, en el cual yo formaba parte, trajimos un montón de ideas y copiamos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, un montón de políticas públicas que empezamos a replicar acá en la Argentina. Entonces, uno de los tantos beneficios del TLC es la cooperación, es el intercambio de quienes ya vienen a veces con antecedentes, en este caso en materia de género. Simplemente yo quisiera agregar que el tema de estos acuerdos es un tema que nos despierta mucho interés, y a nosotros pensándolo desde el punto de vista de los estudios, todavía es como muy pronto para analizar el impacto que han tenido estos capítulos en términos de equidad de género completamente. Pero porque algo quisimos hacer, pero nos encontramos con que no es momento todavía de evaluar directamente el impacto. Así que, como dice Marisa, hay beneficios claros, pero en términos de impacto a la disminución de la inequidad, todavía no estamos en condiciones, ¿no?, de evaluar eso. Espero que en los próximos años poder hacer. Y no sé si estás de acuerdo también en este punto, pero me parece que también es bueno, digo, mencionar al público de que no solamente el TLC se enfoca al impacto comercial, que es lo que siempre nos piden, o le piden al BID, ¿no? O sea, bueno, queremos saber cuánto se incrementaron las inversiones, las exportaciones, y a veces también hay un efecto cualitativo, y yo creo que esta disciplina de género tiene mucho de lo cualitativo, que es, insisto, en vincular mujeres empresarias de 2 países, en intercambiar experiencias, en unirse para exportar a terceros mercados, que Chile tiene más del 87% del PBI mundial a través de acuerdos de libre comercio. Entonces, hay todo un abordaje cualitativo, que no tengo dudas que también es lo que va a analizar o analiza el BID, que no solamente se traduce a cuántas exportaciones lograron las mujeres,
que esa sería un poco la pregunta a veces que nos pueden hacer de manera directa, y bueno, no va solamente desde ese lugar, sino también por muchas otras cuestiones que nos mejoran la performance en el comercio. Seguro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo quería trasladarles una pregunta más vinculada al tema este de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, que bueno, casualmente, o sea, nada, las dos mencionaron el tema de las nuevas tecnologías. Bueno, la ciudad es una economía muy de servicios, ¿no? O sea, y en este contexto donde, bueno, nada, la exportación de servicios está creciendo. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la posibilidad de que estas nuevas tecnologías abran nuevas oportunidades para las mujeres en el comercio internacional, y qué habría que hacer, digamos, para mejorar esta performance? Yo, por ejemplo, leí hace poco el blog donde, bueno, de Ana, y, en el INTAL, y sobre el tema de cómo el 5G puede traccionar esto. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la tecnología? Eh, en particular, bueno, Ana, todos los trabajos que están haciendo respecto de esto, desde el INTAL, y Marisa en particular bueno, en un distrito que es mayoritariamente exportador de servicios, ¿no? Bien, si quieren empiezo. A ver, sí, a mí es un tema que particularmente me interesa muchísimo. Yo digo, empujo claramente que las mujeres nos metamos más en temas de nuevas tecnologías. Está clarísimo que la cosa va por ahí, o sea, es una manera donde realmente vamos a poder encontrar mayores niveles de equidad. En diferentes estudios que hicimos, más o menos el porcentaje es lo mismo, aproximadamente 1 de cada 3 personas en Argentina, en América Latina, estudia carreras vinculadas a STEM y trabaja en el área de nuevas tecnologías en las empresas. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un montón de factores, pero un poco está también el tema de los sesgos, ¿no? Esta cosa de que cuando somos chicas a nosotros nos dan una muñeca y a las mujeres se les da un robot, ¿no? O sea, hay un montón de aspectos culturales y que nos atraviesan a lo largo de toda la vida, ¿no? En la primaria, el otro día venía una de mis hijas y me decía, mamá, no soy buena para las matemáticas, ¿no? ¿De dónde sacás que no soy buena para las matemáticas? ¿No? Como que ya hay una cosa que nos atraviesa. Y así, hace un tiempo hicimos un estudio con el equipo de Chicas en Tecnología, con entrevistas en profundidad, y donde veíamos cómo las mujeres comentaban estas dificultades que habían tenido, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria estudiantil también, ¿no? En ambientes totalmente masculinizados, y después en ambientes masculinizados en el ámbito laboral. Y yo creo que es absolutamente necesario que las mujeres nos metamos más por ahí. El sector de servicios, ese estudio que mencionaste vos sobre el 5G, lo que menciona es justamente las oportunidades que existen en Argentina, en Brasil y en México en cuanto a la exportación de servicios a partir del 5G, principalmente lo que es software, entretenimientos y el sector de salud. Y lo que muestra es que, salvo en el sector de salud, donde la participación femenina es mayor, en las otras dos áreas es mucho mayor la masculina. Entonces, si el 5G va a potenciar la exportación de servicios en el sector de entretenimientos y en el sector de servicios informáticos, y ahí hay mayoría masculina, la brecha de género va a ser cada vez mayor. Entonces, es sumamente importante que hoy más que nunca, o sea, las políticas públicas, que ahí le paso la pelota a Marisa, las políticas públicas se enfoquen en eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que cada vez más mujeres podamos incorporar las habilidades necesarias para poder exportar servicios tecnológicos y servicios que se van a potenciar con la llegada del 5G? Y claramente, digo, ahí un poco, si lo vemos desde la responsabilidad que tenemos en el Estado, es como les mencionaba recién, ¿no? Es mirar el presente, responder una demanda presente, que hoy la gran cantidad de mujeres que trabajan y se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires no tienen formación en tecnología, o en ciencias, o en todo lo que es los sectores STEMs, pero también trabajar el futuro en el mientras tanto. Por eso esto de que las mujeres desde muy chiquitas decimos no sirvo para matemática, no sirvo para física, o me va mal en computación, no entiendo, y nos corremos, yo creo que eso va a ir cambiando si empezamos a cambiar la educación desde ahora. Igual creo que dentro de 15 20 años ya no vamos a tener tanto ese sesgo, porque hoy las mujeres y los varones en casa usan la tecnología de igual manera, más allá de que puedan usar diferentes programas, pero digo, ya tenemos una generación de niños y de niñas, digo, bastante ayornada con la tecnología. Pero ¿qué pasa con nosotras o con generaciones
obviamente en donde no tuvimos esa formación en el colegio y después no elegimos esas carreras, lo que nos está pasando en la Ciudad de Buenos Aires es que tenemos empresas mayoritariamente productoras de servicios, como mencionaba Palo, con muchos beneficios fiscales que damos en la Ciudad de Buenos Aires para que se instalen e inviertan más, pero al momento de contratar, el otro día lo hablamos con una empresa muy importante de tecnología que está instalada en la Ciudad de Buenos Aires, y nos decía, en pandemia contratamos 850 personas, y salimos desesperadamente a buscar 50 y 50, porque es una de las empresas que está dentro de la iniciativa público-privada y comprometida con la igualdad de género, pero no encontraba esas mujeres. Entonces, la solución no fue, bueno, entonces contrato hombres, sino que fue pedirle al gobierno de la ciudad una fuerte formación de esta empresa, y a través de la agencia de mujeres en tecnología que tiene el Ministerio de Educación, formamos conjuntamente y hoy pudimos responder esa demanda de estas empresas de tecnología. Entonces, tenemos no solamente la decisión, sino la convicción de trabajar en el acceso a la formación gratuita de todas las mujeres que necesiten incorporar tecnología en su desarrollo profesional. Así que desde ese punto, insisto, mirar el presente y también apostar al futuro. Y perdón, y un dato más, Palo, que quizás es el comienzo de esta pregunta. Las mujeres necesitamos acceder a Internet, y muchas de nosotras somos privilegiadas, pero la pandemia, con las escuelas cerradas, nos mostró que las mujeres de mayor vulnerabilidad conectaban a sus hijos con un celular a sus 3 clases o de sus 3 hijos, o 4 hijos. Entonces, lo primero, primero, y esto también lo arroja a nivel regional el BIDO, la CEPAL, en donde las mujeres necesitamos acceder principalmente a datos. El Estado también podría hacer, en ese caso, un fuerte aporte de que todas las mujeres podamos acceder a datos, podamos acceder a Internet, tengamos un dispositivo en nuestra casa, y después hablemos de la formación en tecnología. Ni hablar, o sea, de hecho, bueno, esto en la pandemia lo vimos en todos lados, ¿no? Porque bueno, la pandemia profundizó esa desigualdad, pero el tema del acceso a Internet y el acceso a datos, por ejemplo, con el caso de las mujeres rurales, es un tema que, bueno, es una problemática que ya tiene muchísimos años, o sea, digamos, la necesidad de un mejor acceso a los datos y a la tecnología para poder lograr un mayor nivel de inclusión. Así que sí, eso es clave. Por eso me pareció tan interesante, o sea, el tema del potencial, digamos, bueno, de las redes celulares, ¿no? Porque básicamente por ahí es por donde viene, ¿no? Me parece que... Bueno, la verdad es que nos han, o sea, bueno, no sé, a mí en particular me han dejado pensando tantas cosas, y además, bueno, un montón de material súper interesante sobre el que seguir trabajando y reflexionando. Bueno, para hacer honor a la puntualidad con la que nos caracterizamos en la Fundación, vamos a ir dando por cerrado este primer encuentro sobre el tema de género y comercio internacional. Vamos a tener 2 más, donde vamos a abordar otras aristas. Vamos a tener uno sobre mujeres trabajando en comercio internacional y otro sobre mujeres empresarias en comercio internacional. Nada, la idea es justamente ir viendo como distintos aspectos, así que bueno, queríamos hacer este kick-off con Marisa y Ana, que la verdad que ha sido un lujo, y les agradecemos muchísimo a las dos el que nos hayan podido acompañar. Eh, acá dicen impecables presentaciones, la verdad que sí. Ha sido un placer escucharlas, chicas, así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Como siempre, todos estos encuentros quedan grabados y calculo que ya mañana o pasado van a estar en el canal de YouTube de la Fundación, así que nada, para amplificar el mensaje y la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, Paloma. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego.